Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 27 de noviembre de 2018 y esto es La Contracrónica. Este domingo, unos buques de guerra rusos atacaron y capturaron 3 barcos de la Armada ucraniana cuando se disponían a atravesar el estrecho de Kerch. Os preguntaréis qué es el estrecho de Kerch y dónde está. Bueno, pues esto es una lengua de agua muy angosta que separa la península de Crimea del continente propiamente dicho, aunque Crimea como península también está en el continente, de Rusia, o de lo que venía siendo Rusia, en concreto del krai ruso de Krasnodar. El estrecho de Kerch da acceso a un mar pequeñito que hay al norte del Mar Negro, que se llama Mar de Azov, y este da acceso a su vez a la cuenca del río Don, que es un río gigantesco por lo demás, que es gigantesco y además fundamental para el comercio del sur de Rusia, que se interna ya en la Rusia interior y permite, entre otras cosas, navegar hasta el mar Caspio mediante un canal, el canal Don-Volga, que une ambos ríos, que hacen los dos un ángulo un tanto extraño. Bien, pues allí Stalin aprovechó los años 50 para construir un canal y esto permite a las flotas mercantes de países remotos o relativamente remotos del Mar Negro, como pueden ser Kazajstán, por ejemplo, o Azerbaiyán o Turkmenistán, llegar hasta el océano. Pues salen por el Volga, cruzan hasta el río Don y de ahí luego bajan hasta el mar de Azov. Bien, hasta la anexión de Crimea por parte de Rusia en el año 2014, el de Azov era un mar binacional, había una parte era ucraniana y la otra parte rusa. Hoy es un pequeño lago ruso, a pesar de que Ucrania sigue contando con una gran franja costera en el mismo. Lo que sucedió el domingo y que fue a todos los periódicos, por supuesto, y salió en todas las cadenas de televisión, no es más que la reapertura de un conflicto que parecía dormido, pero que lo cierto es que está más vivo que nunca. Se venía diciendo desde hace tiempo, no os olvidéis de Ucrania, porque el asunto ni de Crimea, porque el asunto está lejos de cerrarse, y esto viene a demostrarnos, una vez más, que la mejor manera de perpetuar una crisis es cerrarla en falso. Y eso es exactamente lo que se hizo en Ucrania hará cosa de 2 o 3 años. Hay una herramienta en Google, una herramienta gratuita como todas las de Google. Yo lo utilizo bastante, lo cual es en cierto modo es lógico porque me va el trabajo en ello. La herramienta se llama Google Trends y sirve para saber de lo que se está hablando en cada momento. No solo en nuestro país o en los países distintos, sino que se puede incluso utilizar para todo el mundo de lo que se está hablando, es decir, de lo que se busca en Google. Ya sabéis que lo que se busca en Google es lo que le interesa a la gente a lo largo del planeta. Bien, pues es una herramienta, ya digo, que utilizo no todos los días, pero bastante a menudo, todas las semanas, desde luego, para saber exactamente cuáles son los temas. Además, hago búsquedas muy ajustadas por fecha, por país, etcétera, para saber realmente si el asunto importa o no importa, o cómo está importando en los últimos meses, y ir afinando los temas que trato aquí en el programa y demás. Bueno, pues si buscáis el término Crimea en Google Trends, es muy sencillo, es trends.google.com, por si queréis ir ahora a vuestro navegador web y hacer el mismo ejercicio. Buscáis en todo el mundo, eso sí, por ejemplo, en los últimos 5 años, veréis que nadie, y cuando digo nadie es que absolutamente nadie, o 4, quizá alguno que se quería ir de vacaciones allí, de Crimea, por lo demás es un lugar muy bonito. Yo estuve allí hace años y me encantó, cuando todavía era ucraniana, eso sí. Veréis que hasta el mes de febrero o marzo del año 2014 nadie se interesaba en ella, está abajo del todo de la tabla. Y de pronto, de golpe, ya en el mes de finales de febrero, principios de marzo, empezó a interesar a todo el mundo. Y cuando digo a todo el mundo, es a todo el mundo. Se ve en el mapa que ofrece Google Trends que hay un interés en todas partes. Por supuesto, en Europa del Este, naturalmente, pero también en Europa Occidental, en Norteamérica, en Sudamérica, en Australia e incluso en Extremo Oriente. Es decir, que fue un asunto de ámbito mundial. La anexión, la invasión y anexión de Crimea por parte de los rusos, de fuerzas primero afines a los rusos y luego directamente de Rusia, porque se celebró un referéndum y quedó definitivamente anexionada. Bien, como veis, si tenéis la gráfica delante, si la habéis buscado, a partir del mes de mayo de 2014, es decir, hace 4 años y medio, el asunto se olvidó y volvió de nuevo a la parte baja de la tabla, y así hasta el momento presente, que de pronto nos ha sorprendido con una noticia de mucho alcance, que fue la de la interceptación y captura de estos 3 barcos ucranianos en aguas del
no del Mar Negro, tampoco del Mar de Azov, concretamente del estrecho de Kerch, que se le conozca ya como el incidente, aunque va un poco más, es bastante más que un incidente. No lo sé, imaginaros que qué sé yo, que la Marina italiana captura unos barcos albaneses en el estrecho de Mesina. Bueno, y en ese caso estaría todavía en aguas territoriales, pero es que aquí los ucranianos pueden pasar en tanto que Crimea sigue siendo todavía formalmente parte de Ucrania, aunque no lo sea en la práctica, y hay ciudades ucranianas dentro del mar, con costa, en el mar de Azov. Bien, pues el tema es que un asunto que se había olvidado, de pronto, que había ocupado las primeras planas de la prensa internacional, que nos había interesado a todos, que lo estuvimos buscando en Google. En el caso de Google Trends, a diferencia de los periódicos, aquí no hay ningún editor ni ningún director dictando la agenda, es el individuo buscando en Google, de ahí que me merezca bastante crédito. Además es que no falla, es automático. Sabes cuando un tema se habla, miras en Google Trends y efectivamente el tema está importando muchísimo, ya sea a nivel mundial. Los temas que importan a nivel mundial siempre son menos que a nivel local. Pero bueno, bien, si recordáis el asunto de Ucrania, bueno, lo de Crimea fue en 2014, pero lo de Ucrania a raíz de aquello de Maidán, de la plaza de Maidán en Kiev, en 2013 y en 2014 copó las portadas de periódicos, la apertura de los informativos, etc. Pero luego fue olvidado, y así hasta el momento presente. Y no será porque, al menos en Europa occidental, en la Unión Europea en general, lo tenemos bien cerca. La península de Crimea está francamente cerca de donde estoy yo ahora mismo, del propio Madrid, o no digamos ya de Alemania, que está mucho más cerca, o de Francia. Está a solo 3 horas de vuelo de París. 2 horas y media desde Berlín. Y de Bucarest pues debe de rondar la hora escasa aproximadamente. Bucarest está cerca, no en el Mar Negro, sino sobre el Danubio, pero ya muy cerquita del Mar Negro. Esto de Crimea es algo parecido al muerto encerrado en un armario, que está ahí metido. Todo el mundo alrededor finge que no está, que nada sucede, que todo está perfecto, pero claro, el muerto sigue ahí. Y con el tiempo, como todos los muertos, pues empieza a apestar. Y esto es exactamente lo que ha pasado este fin de semana en el estrecho de Kerch. Este estrecho que os comentaba antes, que es tan importante porque es el único lugar por el que se puede acceder al Mar de Azov y a la cuenca del Don. En este caso, el gobierno ucraniano podría haberse callado, como ha hecho hasta ahora en muchas ocasiones, ya porque se ve en inferioridad de condiciones manifiesta ante los rusos, ya porque tiene problemas internos serios el presidente de Ucrania, que se llama Poroshenko, ya porque no se sabe respaldado ni por los Estados Unidos ni por la Unión Europea, o se siente respaldado pero con simple retórica, y ese tampoco es un respaldo que ayude demasiado en una crisis. Pero esta vez no ha tratado de rebajar la tensión Poroshenko, como en otras ocasiones. Ha hecho lo contrario. Este mismo hombre, que se llama Petro Poroshenko, ya digo, el presidente de Ucrania, este es el que hace 4 años se tragó el sapo del referéndum. No le quedó más remedio, se quejó, pero como el que ladra a la luna, y se tragó también el sapo de la anexión de Crimea. Lo cual era previsible en el caso de Crimea, donde un 70 o 80% de los crimeanos son o eran rusohablantes, ahora incluso será más todavía. Estoy hablando en el momento del referéndum. Pues bien, este mismo hombre que se había tragado todos estos sapos, tan pronto como se supo que los 3 navíos ucranianos habían sido capturados, ni corto ni perezoso declaró la ley marcial e instó al Parlamento a sancionar el decreto, como una auténtica crisis nacional, lo cual tampoco le podemos culpar. Lo haría cualquier país al que le han capturado 3 barcos de la Armada. Y no solo por eso, sino porque el estrecho de Kerch tiene una importancia estratégica capital para Ucrania. A poco que abráis ahora no Google Trends, sino Google Maps, que es otra aplicación maravillosa que nos ofrece Google gratis et amore, y además es muy buena, puedes acercarte hasta un nivel de detalle espectacular. Si echáis un vistazo al mapa, veréis que en la costa del Mar de Azov, es un mar con forma triangular al norte del Mar Negro, hay un puerto ucraniano, no muy grande, pero lo suficiente, desde luego el más grande de los que tienen en ese mar, que se llama Mariupol. Bien, esta ciudad de Mariupol quieren los prorrusos de esa zona, del Donbass, la quieren ocupar y la quieren tomar desde hace años, pero no lo han conseguido.
es una especie de obsesión, la de tomar Mariupol, que, bueno, por las circunstancias, porque les han faltado fuerzas o porque los ucranianos han resistido bien, el hecho es que no han podido hacerse con ella. Si echamos un poco la vista atrás, y en estas historias siempre es bueno echar la vista atrás, vemos que tras la ruptura de la Unión Soviética, este estrecho, el estrecho de Kerch, pasó a ser internacional. Y a partir de ahí empezaron las disputas. Lo primero que hizo Rusia fue construir un dique. En el centro del estrecho, es un estrecho poco profundo porque el mar de Azov en sí es muy poco profundo. No sé si tiene 20 metros de profundidad máxima, lo justito para que los barcos con mayor calado no se den contra el fondo. Pues lo primero que hicieron fue construir un dique que iba a parar a una isla, la isla de Tuzla se llama, que está en mitad del estrecho. Y ahí quedó la cosa. Habían dejado el estrecho convertido en algo más estrecho todavía, los rusos, pero poco más podían hacer al menos mientras Crimea estuviese en manos ucranianas. Claro, todo eso cambió en el año 2014 con esta anexión. Una de las primeras cosas que hizo, diría incluso que la primera, que hizo Vladimir Putin, fue ordenar la construcción de un puente gigantesco, con una autopista y además una línea férrea paralela, de estas obras que uno piensa que solo se hacen en lugares como Hong Kong y Japón y esto y China y tal. Bueno, pues hecha en el este de Europa, pues tiene 18 kilómetros de largo, para que os hagáis una idea. Es cierto que los fondos no son muy profundos, pero aún así es una obra de unas dimensiones respetables. Bueno, este puente se inauguró en mayo de este año. Acaba de ser abierto y se hizo además con gran fanfarria patriótica. Ojo, construir un puente de estas características en tan poco tiempo, un puente no es cualquier ingeniero de obras públicas os lo puede decir. No se trata de construirlo, hay que diseñarlo, hacer los estudios pertinentes, geológicos, etc. Y más un puente de estas características, pues los rusos lo han construido, han hecho todo, en solo 4 años. De hecho, el propio Putin no escatimó recursos. A pesar de la crisis que atraviesa Rusia, que es una crisis que en los últimos 4 años ha sido en algunos puntos profunda, a causa, lógicamente, de la bajada de los precios del crudo, que durante los años 2015 y 2016 fue muy acusada, luego parece que se ha recuperado un poquito, este año se ha recuperado incluso un muchito, pero ha vuelto a caer de nuevo, a ver si en los próximos meses hago otro programa de estos que me gustan periódicos sobre el precio del petróleo. Bueno, pues a pesar de eso, y de que se han dado problemas serios en las ciudades rusas, de desempleo, por los problemas propios de las crisis, el gobierno de Putin ha destinado 4.500 millones de euros para levantar lo antes posible este puente. El puente de Crimea lo ha llamado. Para que nos hagamos una idea, y esto a modo de comparación, que cualquier español lo va a entender a la perfección, el puente de la Bahía de Cádiz, que está recién abierto, se abrió hace 3 años, en el año 2015, y que es creo que el mayor puente de España, si no me equivoco, un puente espectacular también, cierto es, no es tan largo, pero creo que es más alto, costó 9 veces menos. Aproximadamente unos 500 millones de euros costó ese puente y vino con un retraso bestial. Diréis, bueno, pues es que Rusia es muy grande y muy rica. No, Rusia tiene un PIB parecido al de España. Es decir, que el esfuerzo presupuestario que tuvieron que hacer los rusos para hacer el puente de Crimea es como si el gobierno español se hubiese metido en un puente de 4.500 millones de euros. Y en muy poco tiempo, además, no es un proyecto a 20 años, un proyecto a 4 años. Fijaos hasta qué punto estaba convencido Putin de que el estrecho de Kerch le pertenecía. Como es lógico, este puente va a servir para que lo cruce la gente, para que lo crucen los trenes y los automóviles y los camiones vayan desde Krasnodar o desde Stavropol, que están en el sur de Rusia, hasta Crimea. Eso va a ser la primera función. Pero no fue construido para eso, porque hasta este momento, hasta que se abrió, había un ferry que funcionaba bastante bien y además llevaba funcionando pues desde tiempo inmemorial. Este puente era un puente concebido desde una estrategia puramente militar. De hecho, la estrategia en Crimea, de la última fase de la ofensiva de Crimea, descansaba sobre 2 pilares. Uno de ellos era construir el puente, ya lo han terminado y lo tienen inaugurado. Había que conectar la península con el krai de Krasnodar cuanto antes a través de este estrecho, y la otra era tomar la costa ucraniana. Es decir, apoderarse de Mariupol e impedir el acceso de Ucrania al mar de Azov. Esto además
Para lo segundo, Rusia no tenía que emplear ni un solo soldado ni una sola bala. Bueno, las balas iba a emplearlas dándoselas a los rebeldes ucranianos, los rebeldes prorrusos. Pero son estos rebeldes los que no lo han conseguido. Entre otras cosas porque los ucranianos, como os decía antes, han resistido bien y porque la presencia de la Marina de Guerra ucraniana ha sido constante en el mar de Azov, o al menos lo ha sido hasta este fin de semana, cuando pues navegarían, supongo que desde Odessa, que es donde está la base principal de la Marina ucraniana, hasta Mariupol, y se lo han impedido los rusos. Bien, yo creo que en esa clave hay que entender el último enfrentamiento. Esto evidentemente puede dar lugar a una escalada imprevisible de tensión en la zona. Yo creo que ya la hay, no es que dé lugar. Puede dar lugar a que la tensión escale, y además escale de manera muy seria. Es una tensión que en los últimos 2-3 años se había aflojado bastante. Lo que os decía al principio el asunto, especialmente el crimeano, tuvo muchísima presencia mediática durante unos meses en 2014 y luego el asunto se olvidó, como si nunca hubiera ocurrido, menos para los del lugar. Evidentemente, dentro de Ucrania el asunto no se ha olvidado y es un tema de cada día, tanto en periódicos como en la calle, digo, fuera de la propia Ucrania. Y se había aflojado esta tensión, incluso para los propios rusos, habían dejado que la cosa bajase de tensión, bajase más que de categoría. Rebajaron la categoría del conflicto, sobre todo cuando ya le tiraron aquel avión que iba desde Kuala Lumpur, eso fue en 2015, si mal no recuerdo, iba de Kuala Lumpur hasta Ámsterdam, era de Malaysian Airlines, pero sigo que se equivocaron los rebeldes, estos rebeldes prorrusos, y había bajado, entre otras cosas, porque desde 2015 Moscú solo tenía ojos y recursos para Siria. Aquí lo he dicho en más de una ocasión. Por más que se trate de magnificar con desfiles, con propaganda, con vídeos fabulosos en los que se ven unos cazas estupendos, unos misiles, submarinos nucleares y demás, el presupuesto militar ruso da para lo que da. Un país que tiene el PIB de España, muy parecido al de España, pues puede gastar en defensa lo que puede gastar en defensa. Evidentemente gasta muchísimo más que España, pero sigue siendo una cantidad minúscula en comparación, por ejemplo, con los Estados Unidos. Es decir, nada, una fracción mínima. Así que no puede meterse tampoco en demasiados conflictos a la vez. Bien, pues en este punto, y esto enlaza con el programa que hice ayer, con la guerra civil siria, en un tiempo muerto bastante exasperante, por lo menos para los propios sirios, Putin ya puede recuperar la iniciativa en Crimea. Y es exactamente lo que está haciendo. Y de nuevo, una clave que nos ayuda a alumbrar todo lo que pasó en este domingo pasado y que nos dejó a todos un poquito alucinados. De hecho, aquí habría que meter un dato más en la probeta. De las elecciones del pasado mes de marzo en Rusia, que traté aquí en un par de programas en la Contra, las ganó cómodamente Putin, fue un 76% de los votos. Putin extrajo una valiosa enseñanza de aquellas elecciones. Creo que ya más o menos lo sabía, pero se lo confirmó. Aprendió que, definitivamente además, que los rusos valoran más que su país ejerza de gran potencia en el plano internacional que el bienestar económico individual. Y digo esto porque el putinismo había ido acompañado durante sus primeros 15 años de prosperidad económica. La burbuja de las materias primas, etcétera, había entrado muchísimo dinero en Rusia y eso se puede ver visitando Moscú y viendo la cantidad de rascacielos que se han hecho allí en los últimos 15 años. Pero es que los últimos 4 años no han sido buenos, desde que empezó a caer el precio del petróleo y en general las materias primas. Pero a pesar de ello, los rusos le dieron una mayoría consistente del 76% de los votos. Es decir, que no le ha pasado factura a la crisis y en cambio ha comprobado cómo la anexión de Crimea y la intervención en Siria propulsaron su popularidad. Y de una manera decisiva, además. En este punto yo creo que podemos concluir que es poco probable, por no decir imposible, que Rusia retroceda un solo metro en este frente, a no ser que se líe en otra parte y tenga que distraer recursos efectivos y tiempo a este asunto. En circunstancias normales, todo indica
que va a ir por aquí. Nos podríamos preguntar qué piensan los ucranianos de esto, o qué van a hacer, mejor dicho. Lo que piensan ya nos lo podemos imaginar. Bien, yo creo que ellos se saben solos a estas alturas. Después de 4 años de la anexión de la invasión de Crimea y posterior anexión, 5 años de lo de Maidán, saben, por ejemplo, que la Unión Europea se quejará, de hecho ya se ha quejado, que sus líderes parlotearán durante semanas condenando la actitud rusa, pero que la cosa no pasará de ahí. De nuevo, mera retórica para consumo de agencias de noticias y de esos tipos tan entrañables que redactan los discursos de los políticos, que los hay. Yo conozco alguno, por cierto. Es un trabajo bien pagado, por lo menos en los partidos grandes. No sé, los pequeños evidentemente no. Pero bueno, que se nutren de este tipo de cosas. Diréis, ¿por qué? ¿Y por qué esa parálisis o ese dejarlo todo para la retórica? Bueno, pues simple, porque Bruselas carece de las herramientas de presión adecuadas para influir decisivamente sobre Rusia. Tiene las sanciones, ya las ha aplicado, las pocas que puede aplicar ya las ha aplicado. Tampoco sirven de mucho. Yo creo que sucede, de hecho, más bien al contrario. Toda Centro Europa es muy dependiente del gas ruso. Luego es fácil prever que los líderes europeos no quieran meterse en líos, y menos aún en pleno invierno. No estamos todavía en él, pero nos acercamos a pasos agigantados. Hace un frío, como bien sabéis, de padre muy señor mío ya, en Madrid, así que no os quiero contar el frío que tiene que estar haciendo en Berlín, o en Frankfurt, o en París. Ya con las temperaturas desplomadas por debajo de 0 grados, pues poner problemas al gas que les llega directo desde Rusia a través de 5 gasoductos, 3 de los cuales se han hecho en los últimos años, y que ese gas con el que se calientan, pues la verdad es que tampoco están para poner muchas quejas. Bien, esa es la razón por la que Kiev ha mejorado en los últimos 4 años sus fuerzas armadas. Tanto desde el punto de vista material, ha importado armamento de los Estados Unidos, más concebido para luchar contra la amenaza concreta que tienen, en el caso de los rebeldes del Donbass, como desde el punto de vista organizativo. Así que, en el caso de que respondan, en principio yo creo que no lo harán de un modo tan desorganizado como en 2013. Luego se da además otra circunstancia, esta de carácter interno dentro de Ucrania, y que agrava el problema. Y es que en el mes de marzo del año próximo, en 2019, hay elecciones presidenciales. Poroshenko se presenta a la reelección, pero la opositora Yulia Timoshenko, a quien conoceréis porque ya fue primera ministra en su momento, esta mujer que tiene este peinado tan original, que se pone los rizos, por que es rubia, que se pone los rizos por la cabeza, no sé cómo se denomina ese peinado, supongo que ahí en Ucrania debe de tener algún nombre que desconozco. Bueno, pues Timoshenko le pisa los talones. Esta mujer es abiertamente antirrusa. Y es esa misma baza la que está jugando. No lo sé, tal vez ahí radique la rapidez con la que el presidente decretó la ley marcial el pasado domingo. Creo que la cosa va por ahí. Fue algo en clave interna, que desde fuera nos costaba un poquito descifrar. Aquí en este punto yo creo que una guerra abierta entre Ucrania y Rusia es hoy por hoy poco probable, si os digo la verdad. Pero el peligro es real y está ahí. Más aún sabiendo que la Casa Blanca mirará hacia otro lado. Donald Trump asume que Ucrania pertenece a la esfera rusa y lo respeta. Y la Unión Europea, por su parte, pues se encontrará una vez más frente a su propia impotencia. Vamos con las llamadas de los oyentes, que ya sabéis que la contra, sin ellas, sin estas llamadas, sería bastante menos contra. Bien, empezamos con Salvador, de Sevilla, que viene a aclararme una duda que tenía la semana pasada cuando hablaba del Brexit. Me refiero a cómo se pronuncia Donald Tusk. Ya sabéis, el presidente del Consejo Europeo, que es un ciudadano polaco, y yo la verdad es que de polaco no sé mucho, de hecho no sé absolutamente nada. Bueno, pues eso mismo es lo que nos va a explicar Salvador. En polaco, las vocales A, E, I, O, U se pronuncian exactamente igual que en español. Además de estas 5 vocales, existe una más que la grafían con la Y y que tiene un sonido un tanto peculiar, pero las anteriores son exactamente igual que en español. Entonces, yo no sé si Tusk es un apellido extranjero para los polacos, pero si no lo es, desde luego se pronuncia como lo leemos nosotros, Tusk, y el nombre sería Donald Tusk.
En polaco, por ejemplo, la conjunción I se pronuncia, por casualidad, igual que en español, I, pero ellos lo escriben con una I latina, no con una Y, que tendría un sonido un poco diferente. Ya que estamos, hay otras características del polaco como que todas sus palabras son llanas, igual que en francés todas son agudas, pues si no me equivoco, pues en polaco todas son llanas. Por ejemplo, el piloto de Fórmula 1, Kubica, que le llaman en la televisión, pues se pronuncia allí Kubica. ¿Por qué? Pues porque la C y la A allí se pronuncia así, se escribe así, pero todas las palabras son llanas, entonces es Kubica. Em, el polaco, por lo demás, aunque nos parezca ininteligible, por ejemplo, el nombre de Juan Pablo II era Karol Józef Wojtyła, pero no se parece en nada a como lo solemos leer en español, pues es un idioma que usa, yo lo suelo decir, yo no soy lingüista, usa el alfabeto latino correctamente. Eso quiere decir que si te conoces las pequeñas peculiaridades que tiene el alfabeto latino en el polaco, igual que las que nosotros tenemos en español, pues sabes, tienes una frase, una palabra y sabes exactamente cómo se pronuncia. Hay otros idiomas así que también dan un poco, a veces a los españoles nos genera un poquito de confusión, a los hispanohablantes, por ejemplo, mejor dicho. Por ejemplo, en el finlandés está otro piloto de Fórmula 1, Raikkonen. Bueno, pues se pronuncia Raikkonen porque todas las palabras tienen el énfasis, el acento en finlandés en la primera vocal. El finlandés, además, es un idioma cuya lengua escrita se desarrolló a principios del siglo XX, me parece, y está muy bien porque el idioma escrito, la grafía del idioma hablado es muy cercana, más incluso que en español, donde a la hora de leer una palabra sabemos perfectamente cómo se pronuncia, pero a veces tenemos dudas a la hora de escribirla una B, una V, una G, una J, o una Y o una Y, porque según ha evolucionado el idioma, las diferencias del idioma hablado son menos apreciables, ¿no? Y bueno, no me enrollo más. Esto, si quieres, tómatelo para ti. Si quieres que nos dé interés, no hace falta que lo pases. Y si lo pasas, pues un saludo a todos. Pues muchísimas gracias, Salvador, por el apunte lingüístico. A mí la verdad es que el polaco, bueno, y en general las lenguas eslavas, me parecen como recién llegadas de otro planeta, aproximadamente. ¿Sabéis cuando cruzáis desde Alemania, por ejemplo, que se cruza a la República Checa o a la propia Polonia, y uno va por la carretera, por la autopista, ya viendo las señales y se te va poniendo mal cuerpo? Porque dices, bueno, ¿y cómo me voy a entender? ¿Cómo diablos me voy a entender yo aquí? Luego llegas y resulta que la gente pues entiende inglés a la perfección o alemán, tanto en la República Checa como en Polonia. El alemán se maneja mucho y por supuesto el inglés, es gente tremendamente educada. Bueno, y del finlandés ya ni te cuento. Yo creo que los romanos debieron cruzar el Elba en su momento y llevar el latín a todas esas tierras. Aunque bueno, también es cierto que los eslavos llegaron más tarde, en torno al siglo VI, creo, cuando ya el Imperio Romano había desaparecido. Bien, vamos ahora con otra llamada, y otro tema. Vamos con el tema este del Estado Islámico que trataba yo ayer, que parece que ha gustado, porque tanto en YouTube como en iVoox ha tenido muchos comentarios. Empezamos con Javier, que desde China tiene el siguiente, o quiere ofrecernos el siguiente matiz. En general estoy de acuerdo con el análisis que haces del papel de Estados Unidos en Oriente Medio, pero a mí me gustaría hacer el siguiente matiz. Yo creo que lo que queda claro no es que Estados Unidos sea relevante en Oriente Medio. Lo que queda claro es que Trump, a diferencia de sus predecesores, sabe manejar mucho mejor los recursos militares de este país. No ha caído en la estupidez de entrar en una guerra como la de Irak, que además de ser inmoral no sirvió para nada, ni en la ingenuidad de Obama. Es decir, creo que está en un punto medio y eso para los Estados Unidos es bueno porque si bien en la época de Obama parecía que Estados Unidos estaba entrando en una etapa de decadencia, con Trump
la cosa se está invirtiendo. Es decir, lo que decía en campaña de hacer América grande, yo creo que lo está cumpliendo. Y no es que me guste especialmente Trump, pero creo que al señor este hay que reconocerle que, al menos en el uso de la diplomacia y los recursos militares, lo está haciendo bastante bien, al menos para los intereses de Estados Unidos. Pues mira, Javier, yo es que creo que Estados Unidos aprendió muchísimo en Irak. Muchísimo, ¿eh? Bueno, aprendió en Irak todo lo que no había aprendido en Vietnam. Y de aquel fiasco extrajeron enseñanzas muy útiles, que luego han puesto en práctica posteriormente, no solo en Siria, sino en otras partes del mundo, con resultados óptimos, tal y como hemos tenido la ocasión de ver. Bien, pues sobre este mismo tema, Alberto Garín nos envía un mensaje de estos suyos que son para enmarcar. Con Alberto, que como bien sabéis los habituales es profesor, con Alberto hay que sacar el cuaderno y tomar buena nota. Bien, vamos a escucharle lo que nos va a contar, que es, por supuesto, muy interesante. El fenómeno de ISIS no es una novedad en el mundo islámico. Lamentablemente, entre los musulmanes han ido surgiendo a lo largo de los últimos 10 siglos sectas integristas empecinadas en ocupar el territorio más amplio posible para imponer su rígida moral. El caso actual más conocido antes de ISIS fue el de los talibanes de Afganistán, aunque aquí la cosa se cocinaba básicamente entre afganos, no eran tan plurinacionales. Esa dimensión más ideológica que territorial fue la que animó a la secta de los nizaríes o hashashines, liderados por el viejo de la montaña ya por los siglos XI al XIII y que forjó el término actual de asesinos. Por esa misma época, a la península ibérica llegaron primero los almorávides y más tarde los almohades, que también eran sectas integristas y no grupos tribales homogéneos como nos hacían creer en el colegio. Todas esas gentes lograron imponer su poder y su moral sobre territorios más o menos amplios hasta que algún otro poder mayor acababa con ellos. Coaliciones de cristianos, hordas mongolas. La diferencia con ISIS es que ese poder mayor, Estados Unidos, llegó en pocos años y no en muchas décadas, con lo que el dolor de los integristas fue menor, pero fue dolor. Bueno, Alberto, los almorávides y los almohades llegaron al Andaluz siendo unos fanáticos, es cierto, pero a la vuelta de medio siglo ya se habían reblandecido, y estaban sus emires entregados a la música, el arte, bueno, y hasta el vino, que las cosas buenas de la vida, como bien sabes, suelen ir juntas. Bien, pues vamos a ir terminando, lo hacemos como siempre con Pizarro, que nos resume todo este asunto en su minuto, el minuto de Pizarro, también conocido como la Pizarroteca. El Estado Islámico se expandió esencialmente gracias al vacío de poder que supuso la retirada estadounidense de un Irak caótico y al caos sirio ocasionado por sus revueltas primaverales. El Estado Islámico campó y exportó su terror gracias esencialmente a las dudas estadounidenses y a las incapacidades rusas y europeas. Las dudas estadounidenses eran razonables. ¿Apoyar a los iraquíes recién abandonados? ¿Al dictador Assad? ¿A los rebeldes sirios sin ideas? Apoyos todos sin garantías de éxito y con garantías de cadáveres y consecuencias imprevistas indeseadas. Una vez disiparon las dudas, dejar hacer a Assad y Putin, apoyo a Irak, dinero, armas y fuerzas especiales, el plan se puso en marcha con decisión y funcionó. Donde mandaba el Estado Islámico no manda a Estados Unidos, sino a Assad e Irak. Porque si los europeos hemos demostrado ser tan inanes como siempre, los estadounidenses han demostrado ser tan terminantes como siempre, pero en vez de ir americanizando el territorio, han optado por ir atomizando problemones en problemitas siempre locales. Y aciertan. Un cordial saludo de Pizarro. Y ya por último, antes de irme, una notita muy breve, brevísima, de menos de un minuto, el estreno ayer que hice en YouTube del primer escotaforismo sobre socialismo y democracia. Se congregaron algunos de los oyentes de La Contra, bueno, y de los seguidores de mi canal de YouTube, Díaz Villanueva, y la verdad es que fue una experiencia breve, pero me sirvió como, os agradezco a todos los que os pasasteis, porque me sirvió para ver cómo funciona aquello, cómo funciona el chat. Nunca lo había visto, si os soy sincero, nunca había hecho un directo en YouTube. A partir de ahora me lo voy a plantear seriamente, porque veo que es que hay gente ahí. Lo mismo con los estrenos, haré más, sabré que sacaré muchos más escotaforismos, vendrán, no sé cuántos me terminarán saliendo, pero sí unos cuantos más, y en fin, pues espero volveros a tener allí porque al menos puedo chatear con vosotros, aunque sea un ratito, lo cual me gusta mucho relacionarme con los oyentes, no os lo voy a negar, y además bien que lo sabéis. Muy bien, queridos amigos, pues con esto me despido de vosotros, hasta mañana.